Comenzamos esta misión de Signo Pesos hablando sobre los resultados que entregó hoy el DANE respecto al indicador de seguimiento a la economía de nuestro país, que tuvo un crecimiento en febrero de este año. Para ampliar esta información, saludo al director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana, César Pavón. Director, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Luisa. Buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Director, ¿cómo vio estos resultados que entregó hoy el DANE? Bueno, yo pensaría que los datos son positivos. Crecimos un 1,8% en su serie original, pero muy importante, este fue un crecimiento del 3%, eliminando el efecto estacional y efecto calendario. ¿Esto por qué es importante? El año pasado, febrero del año pasado, era un día bisiesto, es decir, que teníamos 21 días laborales. Este año no fue día bisiesto, por lo tanto había un día menos, y el efecto que debemos estar viendo, o el dato que tenemos que estar viendo en crecimiento, debe ser ese que elimina ese efecto estacional, donde obtenemos un resultado del 3%. Entonces, que un crecimiento de enero del 2,4%, complementado por un crecimiento del 3% en febrero, nos dan indicios de que es un buen arranque del año y podríamos categorizarlo como algo positivo y en línea con lo que la mayoría de analistas veníamos pronosticando. Director, vemos que fue un crecimiento impulsado por actividades terciarias, servicios públicos, comercio, transporte, salud, educación y entretenimiento. ¿Cómo explicar el comportamiento de estos sectores y por qué contribuyeron tanto? En efecto, yo creo que los grandes jalonadores del mes de febrero fueron administración pública y recreación, que crecieron más de un 7%. Estos dos sectores enfocados en los temas de servicios siguen siendo un gran jalonador de crecimiento, pero a esto se sumaron además el comercio. El comercio viene mostrando un buen desempeño desde el cierre del año pasado, que se mantiene a comienzos de este año, y también actividades financieras. Estos tres sectores, en particular actividades terciarias, se refiere a actividades vinculadas con los servicios, pues son los grandes jalonadores y en efecto encontramos para el mes de febrero que se mantienen con estos dinamizadores de la economía colombiana para el mes de febrero y también en los últimos meses del año pasado. Director, y ahora vemos en contraste el decrecimiento de actividades como industria, construcción, 13,12%. ¿Qué hacer con estos sectores que continúan con estos números? En efecto, los grandes lunares de la actividad económica para el mes de febrero siguieron siendo la construcción, minas y canteras e industria. Estos tres sectores vienen capa caída desde el año pasado, muy afectado, por supuesto, por temas, por ejemplo, como las altas tasas de interés, en general una menor confianza de económica, pero por supuesto acá no hay duda alguna, en particular en los casos de construcción y en los de minas y canteras, que la incertidumbre jurídica, en el caso de construcción, por ejemplo, en vivienda, pues la eliminación de los programas de subsidio, en el caso de minas y canteras, los temas de seguridad, pero además la baja exploración de los últimos años nos está cobrando factura, y yo creo que esta es la consecuencia y por lo tanto es el llamado a invertir y a reactivar arduamente estos sectores, entendiendo no solamente que están aportando negativamente, sino que además que estos son los sectores que más producen encadenamiento en otros sectores. Estos son los sectores que al final jalonan la inversión y por lo tanto que estén de capa caída no nos interesa solamente por la foto de febrero o enero, sino porque es al final lo que nos va a seguir afectando en los siguientes meses. Es muy importante que el sector de construcción, que encadena más de otras 36 cadenas, vidrios, ventanas, aluminio, y a su vez que la industria, que también jalona muchos otros sectores, tengan un comportamiento positivo, y eso sí es muy importante, los esfuerzos que pueda hacer el gobierno en esa vía. Y continuando con estos sectores que han caído, director, y en medio de las propuestas que ha hecho el gobierno nacional, por ejemplo, de adelantar el pago de la retención en la fuente de empresas, ¿esto es pertinente o podría incluso afectar más estos sectores? Desde Corfi Colombiana hemos insistido que esta propuesta no es conveniente a la luz de los datos que estamos observando actualmente. Primero, porque no resuelve el tema fiscal. El tema fiscal es un tema estructural de largo plazo que no se resuelve adelantando los pagos
y por el contrario, abriendo unas diferencias importantes para el próximo año. Entonces, no se resuelve el tema fiscal, que es el principal cuello de botella, pero además esto sumará una presión importante a los empresarios, porque si bien estamos viendo una senda de reactivación, nuevamente los sectores que son más intensivos en capital, industria, construcción y el sector energético, que además son los que más aportan a las finanzas públicas, se les va a sumar, aparte de las altas tasas de interés, aparte de la alta incertidumbre que existe, una carga fiscal que naturalmente, pues yo creo que perjudica y puede tener impactos más hacia el segundo semestre, por lo tanto no lo vemos deseable, ni desde la perspectiva fiscal ni desde la perspectiva económica. Otro de los anuncios, director, que ha hecho el gobierno nacional es decretar emergencia económica por la situación con la fiebre amarilla a nivel nacional. ¿Este paquete de medidas sería coherente con la situación económica? Hay que esperar los anuncios. Si se llegase a declarar una emergencia económica por el tema de salud, esos recursos tienen que estar dirigidos a esta situación. Bajo ninguna circunstancia es recomendable que se utilice para solventar otros temas estructurales que están atendiendo hoy en día las finanzas públicas y en general la economía. Por lo tanto, pues estamos atentos a los anuncios que se hagan. Lo más importante es respetar y que eso no se utilice como un camino o un fast track, un camino más rápido a resolver otros problemas que dependen de otras variables que ya están identificadas. ¿Cuáles son? Un ajuste fiscal. Según nuestras cuentas, el gobierno tiene que recortar el presupuesto en cerca de 26 billones de pesos para cumplir la regla fiscal, pero además una política ambiciosa que reactive estos sectores tan estratégicos, el sector vivienda. Es importante que se siga apostando por los subsidios, que fue un tema que se canceló al cierre del año pasado. La industria, el sector energético, recuperar la confianza de estos sectores que son tan importantes nuevamente, no solamente para el corto plazo, sino para la perspectiva de mediano y largo plazo de la economía colombiana. Director, y ya para cerrar brevemente, justamente el gobierno también ha manifestado que necesita 12 billones de pesos e insiste en una reforma tributaria. ¿Esto podría afectar esa senda de crecimiento económico? Desde nuestra perspectiva hemos sido muy claros. Una reforma tributaria en un momento de baja inversión es inconveniente e innecesaria. Inconveniente porque justamente puede afectar este aparato productivo que no se ha logrado reactivar. Si bien es positivo un crecimiento del 3%, estamos lejos del dato de crecimiento esperado, que sería superior al 3%, además con una gran incertidumbre como es el contexto global, con el impacto eventual de los aranceles en la economía colombiana, pero a esto le sumo que es innecesario, porque nosotros sí creemos y estamos convencidos de que existe espacio para una mayor austeridad. Si el Ministerio de Hacienda o en general el gobierno está pensando en una reforma tributaria, lo primero que tiene que estar pensando es en una política de austeridad, reducir el gasto, no solamente en 12 billones de pesos, según nuestras cuentas, el ajuste estimado en este momento y bajo las sendas que esperamos de recaudo y de deuda en este año, el ajuste necesario es de 26 billones de pesos. Por lo tanto, una reforma tributaria en este momento no es solamente inconveniente, sino innecesaria. César Pavón, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. A usted, Luisa, y a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Y así hacemos.